Bueno, vamos a retomar un tema que verdaderamente es impresionante, es inconcebible, insólito, el llamado feminicidio. En Venezuela se registraron 47 casos durante el primer trimestre de 2023, lo que equivale al asesinato de una mujer cada 45 horas a manos de hombres que pertenecían a los entornos de las víctimas, según un reporte de la ONG Utopics. Registró 13 asesinatos a mujeres en enero, 17 en febrero y 17 en marzo, 4 de ellos en el estado Zulia, oeste fronterizo con Colombia, seguido de las regiones de Aragua, Miranda y Caracas, con 2 casos cada una. 6 de los feminicidios ocurrieron por golpes, en 3 casos se usaron armas de fuego y en otros 2 casos se usaron armas blancas. Además, la ONG registró 3 muertes por violencia obstétrica. Madre Santa. Sobre las víctimas, 10 eran madres, lo que deja un saldo de 8 menores de edad huérfanos, mientras que 4 estaban embarazadas. En cuanto a los agresores, la ONG refirió que de los 28 homicidas, 15 están presos, 6 se dieron a la fuga y 1 se suicidó. De acuerdo con esta ONG, al menos 236 mujeres murieron a manos de feminicidas en Venezuela en 2022. Bueno, mi invitada es Aimé Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de femicidios Utopics. Aimé, de verdad que es espantoso este panorama que describen las breves líneas que acabo de leer. Oye, una primera pregunta técnica. ¿Es correcto decir femicidio o feminicidio? Es correcto decir, es femicidio. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En Venezuela, la categoría que está tipificada dentro de lo que es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia desde el año 2014 es el femicidio. ¿Y qué es el femicidio, no? Lo primero es explicar la diferencia entre ambos términos, porque en algunos países se utiliza feminicidio y en Venezuela, como ya dije, femicidio. Femicidio es el asesinato de una mujer a causa de su género, de su condición de género. Es el asesinato por ser mujer, ¿sí? Y a Sí, diferencia, el feminicidio es cuando hay una serie de causas, hay todo un contexto cultural y social que incide en que estos femicidios ocurran. ¿Ok? Aquí entra desde la impunidad, la revictimización, entra todo un contexto cultural. Y en muchos países se piensa, se dice que tienen que ser feminicidios porque siempre hay una responsabilidad desde los estados, ¿no? Entonces, podríamos explicar la diferencia así. Cuando el Estado es responsable por acción u omisión de un femicidio, estamos ante un feminicidio. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si una mujer denuncia a un agresor y este agresor luego es liberado por los cuerpos policiales y este agresor va y asesina a esta mujer que hizo la denuncia, a esta víctima, estamos ante un feminicidio porque el Estado, por omisión de su rol como protector, fue uno de los responsables de este asesinato, ¿no? Esta es un poco la diferencia entre un feminicidio y un femicidio. Aimé, ¿hasta qué punto se puede hablar de prevención en medio de esta disfunción criminal? Porque siempre se reitera el hecho de que estas situaciones ocurren en entornos inmediatos, es decir, por agresión de la pareja, generalmente, con quien vienes conviviendo, que en la gran mayoría de los casos es el padre incluso de tus hijos. Oye, ¿cómo se puede prevenir esto, no? Hay cifras sobre, hay manera de llevar esa estadística, las salvaciones, las prevenciones eh, que se hayan logrado concretar. Bueno, la forma en que se puede prevenir precisamente un problema estructural, que como vemos, incluso va más allá muchas veces de, porque esto también hay que decirlo, se habla siempre que América Latina es el país que tiene mayor, perdón, es el continente que tiene mayor cantidad de femicidios, ¿no? Pero cuando nos vamos a datos internacionales de las Naciones Unidas,
Se habla que África es el primer continente donde ocurre mayor cantidad de femicidios. Esto asociado a prácticas incluso culturales como la ablación, que es la mutilación femenina, ¿no? Y prácticas de otro tipo como el asesinato por honor, seguido de América, seguido de Oceanía, luego viene Asia y luego Europa, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo con relación a la prevención? Como es un problema estructural, aquí entra todo el tema educativo, ¿no? Y por eso la prevención va por generar un entorno seguro a niños, niñas y adolescentes, pero además generar modelos diferentes. Y esto tiene que ver muchas veces con cómo se comienza a desmontar todo lo que tiene que ver con los roles tradicionales de género, que esto muchas veces desde el hogar tiene que ver con quienes, voy a poner ejemplos, realizan las labores, por ejemplo, de cuidado, y esto ya tiene que ver con cuidado de niños, niñas, adolescentes, todo el tema de la limpieza, quién cocina los alimentos, ¿no? Que generalmente en casas, en los hogares, son las mujeres las que realizan estos cuidados. Y cuando nos vamos a los titulares, vemos que muchas veces los femicidios ocurren porque las mujeres dejaron de cumplir estos roles tradicionales, ¿no? Cosas como no le tenía la cena hecha y terminó asesinando a la mujer, ¿no? Wow. Entonces, esto implica que en casa tiene que haber, por ejemplo, una paridad con relación a las tareas, ¿no? Y esta es una forma, desde todo lo que tiene que ver con el ejemplo, de comenzar a desmontar roles tradicionales. Igualmente pasa por hablar de lo que es la violencia, por hablar del tema de lo que son las maneras en que se establecen las relaciones, ¿no? Las relaciones amorosas. Sí. Porque desde la industria cultural también vemos que, y esto en novelas, en películas, en canciones, las canciones nos hablan de que si te cela, te ama. Ujú. Los celos son sinónimos de pasión. Que quiera estar siempre contigo y que tú no tengas un respiro es un sinónimo de amor, ¿no? Sí. Entonces, comenzar a hablar estos temas, sobre todo en la adolescencia, ¿ok? Se establecen las primeras Claro. relaciones, creo que es súper importante. Mira, yo no tengo nada contra el reggaetón. Y No, no, yo tampoco, y no estoy ojo. hablando, y no estoy hablando concretamente del reggaetón, pero es que uno escucha unas letras que tú dices, ya Claro. va, ¿cómo queda la esencial dignidad de la mujer? Letras que ya ni Pero no siquiera, únicamente en el reggaetón. que ni siquiera Eso son no nada más en el insinuantes. reggaetón. Claro, o sea, uno dice, bueno, ya va, te pongo en esta posición, me haces esto, lo que sea, tú eres esto, o sea, ¿qué es eso? ¿Por dónde Pero vamos? ¿Por dónde merengue, vamos? ¿De qué nos en el sorprendemos rock, después? o sea, ¿Ah? Claro, hay canciones históricas donde se habla de claro, esto, ¿no? claro. Police, Sí, los sí, mismos Rolling Stones, sí, en merengues muy famosos, en salsas muy famosas, sí. ¿no? Pero bueno, Telenovelas, o sea, yo no sé, hay telenovelas donde la violación era parte de la relación amorosa. claro, Este tipo de temas hay que hablarlo. Y hay claro, que hablarlos con los niños y con los niños, niñas y adolescentes. Es súper claro. importante, Es un ¿no? todo, es un todo. Mira, se me agotó el tiempo, pero te prometo que pronto retomamos el tema porque aquí es interesante saber, en paralelo a esta barbarie, qué se está haciendo y dónde están nuestras esperanzas y nuestro compromiso en la posibilidad de ir superando esto progresivamente. Porque aquí no se trata Gracias. de que el último, tú sabes, que apague la luz. O sea, realmente hay que insistir en la conciencia cívica, ¿no? Entonces, bueno, Es así. te agradezco mucho, Aimé, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por siempre por el espacio. Aimé Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de femicidios Utopics. Volveremos.